saben, pues vamos a dar inicio a este merecido homenaje al doctor Enrique Dussel, uno de los filósofos iberoamericanos más importantes de la filosofía contemporánea y que, bueno, lamentablemente falleció recién el 5 de noviembre. Y bueno, por ello fue que consideramos que lo mínimo que podríamos hacer por alguien que trabajó tanto en pro del reconocimiento del pensamiento iberoamericano, pues es justamente dar a conocer su obra, su trayectoria académica y bueno, y por eso es que también quiero agradecer a Federico Roda de la Asociación de Filosofía y Liberación el haber tomado la iniciativa de organizar este homenaje, ¿sí? Y por supuesto a Antonio Rivera García, director del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense, por el apoyo tácito que mostró desde el inicio para organizar también este homenaje, ¿vale? Y bueno, también quiero empezar mencionando algunos datos curriculares de Dussel, por si acaso algunos de las nuevas generaciones de filosofía que quizá no conozcan mucho la obra de Dussel, pues bueno, yo creo que es importante mencionar algunos datos que enseguida diré, ¿vale? Estudió filosofía Dussel en Cuyo, Argentina, también el doctorado en la Complutense, el doctorado en filosofía, también el doctorado en teología e historia en la Sorbona de París, la licenciatura en ciencias de la religión en el Instituto Católico de París. Y bueno, en este proceso de formación también vivió algunos años en Israel, luego en París, luego volvió a Argentina, donde sufrió varios atentados por cuestiones políticas que le llevaron a emigrar a México, donde radicó hasta su fallecimiento, ¿no? En México, bueno, impartió ética y filosofía política en la Universidad Nacional Autónoma de México, también en la Metropolitana, también fue rector interino de la UNAM, y bueno, a lo largo de su actividad docente, académica, pues mantuvo diálogos con intelectuales de la talla de pues Apple, Bátimo, Rorty, Levinas y Adela Cortina. De hecho, algunos vídeos todavía están colgados de estos congresos, de estos debates que mantuvo con estos pensadores, ¿no? Por lo demás, también recibió doctorados honoris causa de la Universidad de Friburgo, de Colombia, Costa Rica, Panamá, México, Chile, diversos premios en las universidades de Miami, Venezuela, México y Argentina. Fundó y presidió la Asociación de Filosofía y Liberación y fue el fundador de la Revista de Filosofía Latinoamericana de Buenos Aires. Bueno, mencionar todas sus obras yo creo que nos llevaría muchísimo tiempo. Tomemos en cuenta que tiene más de 50 libros y más de 400 artículos, muchos de ellos traducidos en más de 6 idiomas. Mencionaré solo algunos de los más importantes, como Filosofía de la Liberación, Hacia un Marx desconocido, 1492, El encubrimiento del otro, Hacia el origen del mito de la modernidad, Ética de la liberación en la ética de la globalización y la exclusión, Filosofías del Sur, Descolonización y Transmodernidad. Y bueno, por último, también quiero, antes de dar paso a la presentación de los ponentes, quiero hacer público el sentir de muchos académicos que me escribieron de México y de Chile, para comentarme que, pues, por supuesto, se unían a este homenaje. Espero que nos estén siguiendo en este momento. Y bueno, en todos ellos yo creo que estamos conscientes, estamos al tanto de que la obra de Dussel, de alguna forma, por supuesto, que nos permite conocernos y reconocernos más como cultura iberoamericana, y que desde este planteamiento, pues bueno, la filosofía de la liberación, que profundizarán más adelante los ponentes, creo que no debe de ninguna forma interpretarse o pensar que de alguna forma puede vislumbrar aires de confrontación.
que es a veces algún prejuicio que se escucha por ahí, ¿no? Sino que al contrario me parece que es un pensamiento que nos permite construir la interculturalidad, el reconocimiento y el respeto a las diferencias. De todo esto creo que se hablará en esta sesión con más detalle. Por lo pronto yo lo dejo solo como una inquietud, ¿no? Que creo que se puede desarrollar a la luz de la lectura de la obra de Dussel, ¿no? Bueno, pues Federico Roda, te damos la palabra, ¿vale? Muchas gracias. Sí, efectivamente, la filosofía de la liberación, para quienes venimos estudiándola y leyéndola muy comprometidamente desde hace décadas, nos ha significado para nosotros como un antes y un después en nuestro quehacer filosófico, ¿no? Así que en Argentina, la corriente de la filosofía de la liberación es todavía una corriente aún periférica, es decir, no está en el centro de los programas de estudios, de los programas tanto en el grado como en el posgrado, y que, sin embargo, esto en el campo general de las ciencias sociales ha tenido una importante influencia junto a otras perspectivas críticas, y de hecho en estas últimas semanas nos hemos nuevamente confirmado en esta percepción que teníamos respecto de cuánto puede aportar la filosofía de la liberación de Enrique Dussel a poder pensar esta realidad que nos interpela permanente y profundamente, ¿no? Así que en ese sentido, la semana pasada hemos tenido un homenaje nacional en Argentina, en distintas universidades, más de 27 instituciones en 11 provincias de nuestro país. Hemos tenido simultáneamente eventos para poder encontrarnos y poder visibilizar de alguna manera los aportes de este gran filósofo latinoamericano. Y en el día de hoy quisimos sumar este evento. También por lo que significa la Complutense de Madrid para el mismo Enrique Dussel, ¿no? Ustedes han tenido la oportunidad de poder convocarlo hace un par de meses atrás a Enrique a una conferencia, y él había recibido muy gustosamente esa invitación, ¿no? Porque era como una manera de ir completando capítulos en lo que fue su formación filosófica, de la cual todavía nos queda mucho por seguir aprendiendo. Así que en honor a ese homenaje en Argentina que le hemos rendido a este gran pensador, muy comprometido históricamente y políticamente, continuamos el día de hoy con este homenaje, y en este sentido agradecer a las autoridades de la Complutense por concedernos este espacio de intercambio, ¿sí? Por una cuestión de tiempo me voy a limitar a hacer una intervención más o menos ajustada a este evento, para luego continuar en tal caso con una posterior plática, ¿sí? Entonces, Enrique Dussel y el acontecer filosófico. Los seres humanos somos sujetos acontecimentales. Buscamos momentos de inflexión en la marcha de nuestras vidas personales, familiares y sociales para escapar de la linealidad y la monotonía. Somos conscientes que vivir no es subsistir. Tenemos una cierta disposición a suspender el devenir homogéneo de nuestro transcurrir cuando emerge lo inesperado, sea esto como una novedad radical o como una irrupción anticipada de algo anhelado. Allí es cuando aparece el acontecimiento. Por su raíz, un acontecimiento es un hecho producido y experimentable, que tiene en sí la cualidad de perdurar en el tiempo. En tal sentido, el nacimiento de un nuevo integrante de la familia es un acontecimiento, lo mismo que la muerte. Todo acontecimiento pasará a ser conmemorado por formar parte de la memoria colectiva y porque la comunidad habla de ello. Tal como señala Tamiñó, no hay acontecimiento sin una vida en común. Este carácter comunitario
es lo que provoca su perdurabilidad en el tiempo, que la memoria colectiva actualiza. Hannah Arendt nos dice que el acontecer se da en la vida comunitaria y provoca a la comunidad para que ella se haga presente la libertad a través de la palabra y la acción. De allí que no cualquier suceso es un acontecimiento, y este emerge en el seno de una comunidad y se proyecta en la acción como política. Un acontecimiento es por su naturaleza comunitario y político. Respecto de ello, Enrique Dussel nos recuerda la dimensión material de todo acontecimiento. Con ello, el filósofo maestro enraiza el suceso a sus condiciones históricas materiales desde el cual emerge. Un suceso singular no pasa desapercibido y se torna un acontecimiento cuando, por un lado, altera las condiciones materiales de la vida y, por otro, propone un horizonte distinto de comprensión y de sentido. Siguiendo a Zizek, diremos que un acontecimiento en sus efectos excede a sus causas, de tal modo que éstas no llegan a justificarlo por completo. En el acontecimiento hay inevitablemente un exceso desbordante. Dada esta relativa desconexión entre el acontecimiento con sus antecedentes, se hace necesaria la labor filosófica para discernir su profundidad, su alcance y sus limitaciones. La filosofía, como práctica colectiva, se nutre del acontecimiento porque de él deriva el imperativo de reflexividad crítica. En la trama del acontecimiento, concebido en estos términos, debemos referirnos a Enrique Dussel, filósofo, maestro y actor político profundamente comprometido con la liberación de los pueblos latinoamericanos. La filosofía mundial tiene en Enrique Dussel ya un referente ineludible. No se trata de sumar un capítulo más a las currículas filosóficas, sino de incorporar una perspectiva desde la cual puede aproximarse al quehacer filosófico. Si queremos que la filosofía, como campo del saber, ofrezca las preguntas pertinentes y no tanto las respuestas, para acercar horizontes de comprensión del complejo mundo que habitamos, hay que avanzar seriamente en el diálogo filosófico. El diálogo es el acontecer necesario que supone la invitación a la mesa de todas las tradiciones filosóficas, no todas ellas necesariamente herederas de las matrices helénico-nortatlánticas. El diálogo filosófico mundial es la nueva era de la filosofía. Esa es la tarea primordial que nos ha legado Enrique Dussel. Nuestra generación filosófica recibe esta interpelación radical: abrirnos a perspectivas filosóficas otras, puesto que la historia de Occidente nos ha enseñado que el sueño de la modernidad tiene en sí también una oscuridad intrínseca, la colonización. De ello derivamos el proyecto de descolonización. La descolonización no es un programa estrictamente filosófico o del campo científico-social de los países, pueblos o culturas que fueron colonias, sino un programa ético-político emergido en Latinoamérica y el Caribe, pero de urgencia mundial. El sistema de colonización es, como contracara de la modernidad, un sistema que transformó no solo a las culturas expoliadas, sino también al conquistador. La historia del progreso de Occidente está signada por su violencia. Esta ha sido el motor de la historia, la conquista y la dominación del otro. La colonización deshumaniza incluso al hombre más civilizado, nos recuerda M.S. Serres. Desde el dolor que aún sentimos por la partida de nuestro maestro, pero también desde la firmeza con la cual asumimos la pasada de posta, dejamos abierta esta ventana para que profundicemos nuestras miradas desde el diálogo en el que la comunidad filosófica del sur global sea reconocida como interlocutora válida. En América Latina,
nuestra formación filosófica transita por el estudio desde la antigüedad griega hasta las corrientes o perspectivas contemporáneas nortatlánticas. Desde que la filosofía se institucionalizó, venimos leyendo la tradición filosófica occidental, entendiendo por ello fundamentalmente a filósofos europeos y norteamericanos. Para que pueda avanzarse en el diálogo, invitamos a profundizar en las lecturas de filósofos y filósofas del sur global, particularmente la obra de Enrique Dussel, egresado de la Universidad Complutense, en la que sacó su primer doctorado en filosofía con la tesis titulada El bien común, su inconsistencia teórica. La filosofía se nutre del acontecimiento, y la filosofía de la liberación de Enrique Dussel para las nuevas generaciones de filósofos y filósofas ofrece nociones, categorías y un modelo teórico lo suficientemente sólido como para poder aportar en la búsqueda de sentido de las actuales tramas acontecimentales. No proponemos con ello repetir sus fórmulas o devenir en simples comentadores de la filosofía de nuestro maestro, sino de ponerlas en tensión, no solo con otras miradas, sino fundamentalmente con la historia que vivimos y construimos, porque tal como nos lo repetía una y otra vez, de lo que se trata es de transformar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues nada, yo creo que podríamos retomar algunas cuestiones que tú planteaste si nos llega a dar tiempo. Por lo pronto, te escuchamos, Miguel Enrique, por favor, coordinador del Seminario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid. Y sin más, te damos la palabra, ¿vale? Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias a Federico por sus palabras. Muchísimas gracias también al profesor Antonio Rivera, a los compañeros también de Argentina, de México, todos los que están conectados. Primero que nada, quiero agradecer la invitación, la organización del evento, y la verdad es que las palabras son muy sentidas porque la desaparición física del profesor Dussel ha sido reciente y creo que todos de alguna manera estamos conmovidos. Recuerdo hace nada, básicamente meses, cuestión de meses, que Sisi Cano, gracias a la mediación de Sisi Cano, pudimos tener al profesor Enrique Dussel en el Seminario de Pensamiento Latinoamericano del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, y fue una sesión hermosa porque fue una sesión testimonial y filosófica. Y precisamente lo que quiero agregar, básicamente, mi intervención se dirige a un Dussel que todos conocimos, que es el Dussel pedagogo. Todos hemos sido lectores de Dussel. Dussel, tal como el profesor Dussel, tal como señala Federico, es un pensador ineludible, pero creo que ser pensador ineludible es también, en el caso de Dussel, ser un maestro ineludible, y es un maestro del pensar filosófico contemporáneo. Y quiero referirme a eso a propósito de este encuentro titulado Diálogo en torno a su persona y a su filosofía, a propósito de la manera en la cual Dussel, en esa sesión y en muchos de sus textos, insistía en orientarnos de manera crítica frente a la historia de la filosofía, frente a sus grandes conceptos y sus grandes desafíos. En este sentido, como señalaba, quiero referirme al Dussel maestro, al Dussel pedagogo, en la medida en la cual su experiencia filosófica es también la experiencia filosófica de muchos de nosotros, que desde Latinoamérica hemos buscado respuestas alrededor de los grandes conceptos de la filosofía desde nuestros lugares de enunciación, desde nuestra manera de integrarnos en una historia que parecía estar escrita por sí misma y como por manos privilegiadas, cuando en realidad es una historia que, y aquí quiero insistir en este concepto vinculado con la idea de pedagogía y con la experiencia pedagógica alrededor de Enrique Dussel, su pedagogía es una pedagogía de la orientación. Y en este sentido, en tanto que pedagogía de la orientación es una pedagogía que nos permite a nosotros orientarnos dentro de una constelación de conceptos que, partiendo de su manera de comprender la filosofía, nos invita a pensar que no están totalmente escritos, que no están interpretados de manera definitiva, sino que requieren de manera constante ser revisitados, ser reinterpretados y ser reescritos por nosotros mismos. En este sentido, creo que Enrique Dussel ha hecho un trabajo fundamental para que desde Latinoamérica, o como latinoamericanos, como también como pensadores de Latinoamérica, nos preguntemos por el lugar de la filosofía
clásica, el lugar de la filosofía moderna y el lugar de la filosofía contemporánea dentro de nuestros propios problemas y dentro de nuestra propia subjetividad. Creo que en ese sentido Dussel ha sido un pensador fundamental para comprender a la modernidad, para criticar a la modernidad y para entender sus lógicas invisibles, es decir, esas lógicas que se suponían como lógicas de significación, como lógicas de planteamiento sistemáticos, cuando en realidad también eran lógicas de encubrimiento. Y en este sentido creo que el profesor Dussel, su filosofía es una filosofía que nos permitía reorientarnos en la modernidad y al mismo tiempo dar cuenta de ese proceso de encubrimiento a propósito de un proceso de descubrimiento que es nuestro. Y creo que en ese sentido todo su proceso implicaba el proceso del desarrollo de una filosofía que, tras mostrarse como filosofía de la liberación, es también una filosofía de la reorientación filosófica. Y en este sentido creo que es una filosofía que resulta ineludible en tiempos de crisis. Por este motivo creo que para todos, digámoslo así, la pedagogía dusseliana, la que encontramos en sus textos, la que vemos en sus intervenciones, la que compartió con nosotros en clases, es una pedagogía del desafío. Y en ese sentido nos orientamos a propósito del desafío de buscar nuevamente nuestro lugar en el mundo. Y por esa razón tiene una dimensión fenomenológica y al mismo tiempo podemos decir que toda la pedagogía dusseliana, aparte de lo fenomenológica, es también decolonial. Y en ese sentido es tremendamente auténtica y en tanto que auténtica está sujeta precisamente a grandes riesgos. Al riesgo de que, por ejemplo, se le vea como, en tanto que filosofía joven, poco sistemática. Y entonces se tiene que encontrar con esos grandes, digámoslo así, monolitos de la filosofía, que serían esos monolitos que suponen que la filosofía solo se llama tal después de un proceso de sedimentación y reconocimiento de muchísimo tiempo que supuestamente debería validar a los grandes sistemas filosóficos. Yo creo que con Dussel asistimos a el proceso de desmantelamiento de esa quimera. Y de esta forma, de alguna manera, Enrique Dussel nos orienta dentro de la filosofía a propósito de estos desafíos. Desafíos que nos permiten a nosotros comprender, por ejemplo, la inconsistencia de nuestro, y esto aprovecho y lo comento, la inconsistencia de nuestros pensum de estudio, la inconsistencia de nuestras maneras tradicionales de enseñar a la filosofía, la manera de suponer o validar sistemas filosóficos y posiciones filosóficas, cuando en realidad Dussel nos está diciendo la propia experiencia individual es suficiente testimonio para entender y para denunciar. Y creo que esto ha sido en buena medida lo que Dussel compartió con nosotros en la última conferencia que nos dictó, y nos sentimos tremendamente privilegiados porque los chicos entendían que Dussel los estaba invitando no solo a pensar por sí mismos, sino a entender que la naturaleza de la filosofía es la naturaleza de un desafío. Y la de un desafío al que no se llega con todas las herramientas, porque precisamente se trata de criticar esas herramientas. Creo que hay una imagen fundamental que me gustaría compartir con ustedes, que es esa en la cual Dussel nos comentaba, el profesor Dussel nos comentaba, del momento en el cual él termina el doctorado en Madrid y se va para Israel. Y nos dicen, me voy a Israel, a un kibutz, en Jerusalén, a trabajar de carpintero sin saber hablar ni siquiera yiddish, sin hablar ni siquiera hebreo. Esta es la situación en la cual Dussel nos dice, esta es la situación donde tenemos que buscar orientación, porque nos vamos a encontrar toda la vida en una situación de este tipo, y si no somos capaces de interpretarnos y al mismo tiempo de proveernos de herramientas interpretadas por nosotros mismos, terminaremos utilizando las herramientas de los demás y cometiendo los mismos errores de los demás. Y creo que parte, en esto, la pedagogía dusseliana, y con esto quiero terminar, ha sido enormemente útil para que como profesores de filosofía, como investigadores de filosofía en Latinoamérica, en Europa, yo fui profesor de filosofía en la Universidad Central de Venezuela durante 15 años y ya voy para mi 5º año en la Universidad Complutense de Madrid. Todo esto me permitió particularmente entender la situación de que la docencia filosófica y la actitud pedagógica dusseliana es una actitud de constante desafío y no es una actitud de constante búsqueda de la validación, porque en la constante búsqueda de la validación es precisamente donde se inicia la lógica del encubrimiento. Es precisamente lo contrario, mantenernos al descubierto frente a los demás para que desde esa vulnerabilidad aceptemos que la filosofía tiene que estar en permanente construcción. Bueno, estas eran las palabras que quería destacar y muchísimas gracias a todos, a Sisi, a Federico, al profesor Antonio, a nuestros compañeros de México y de Argentina, y bueno, que el espíritu dusseliano siempre se mantenga entre nosotros y nos motive a seguir filosofando. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Pues nada, realmente quienes tuvimos la suerte de
asistir a las clases de Dussel, pues bueno, yo creo que constatamos un poco lo que tú acabas de plantear y realmente yo creo que pues tenemos que seguir de alguna forma promoviendo este debate, este diálogo sobre todo los mismos profesores que venimos de Iberoamérica, ¿no? Que de alguna forma nos sentimos como que más comprometidos con las búsquedas de Dussel, ¿no? Pero bueno, si no me enrollo y creo que debemos dar paso a los compañeros de la Asociación de Filosofía y Liberación, sobre todo porque lamentablemente no contamos con la participación de mis compañeros de la Universidad de Puebla, porque uno de ellos se puso mal a última hora y, bueno, transmito la verdad que se sentía muy apenado, pero bueno, las enfermedades no avisan, ya lo saben. Entonces, bueno, daríamos paso, si me lo permiten, a los compañeros de la Asociación de Filosofía y Liberación, por favor. ¿Vale? Bueno, gracias. Sí, yo voy a presentar a mis compañeros y compañeras. En primer lugar, bueno, a Nadia Heredia, ¿sí? Nadia, ella es docente universitaria, también en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Nacional de las Artes. Es parte del equipo coordinador de AFIL Argentina, especialista en investigación educativa y miembro de la Comisión Asesora de Investigación de Bioética en Seres Humanos de la provincia de Neuquén, doctorada en Conocimiento y Cultura en América Latina por el Instituto de Pensamiento y Cultura Latinoamericana y especialista en investigación educativa, profesora y licenciada en filosofía práctica. Así que para nosotros, además de esto, Nadia es una tremenda compañera con quien uno dice, si hay que ir a una guerra y quiero un aliado, que alguien que esté conmigo, a mi lado, es Nadia Heredia, ¿sí? Una amiga entrañable que tenemos el gusto de que la vida nos puso en algún momento compartiendo caminos, así que hasta el día de hoy. Nadia Heredia, ¿querés tomar la palabra, compañera? Bueno, dale. Muchas gracias, Fede, por tus palabras. Gracias a los compañeros y compañeras que hablaron anteriormente. Creo que es simbólica y significativamente muy importante esta reunión, sobre todo por lo que implicaba la Complutense para Dussel, ¿no? Tuve el honor y el privilegio de compartir muchas charlas con Enrique Dussel y sus años, ¿no? En la Complutense como esa base que luego lo llevó a recorrer el mundo así sin recorrer. No sé si se entrecorta un poco o es lo mío. Sí, se entrecorta, por eso congelé la imagen para que... Nadia, te perdimos, Nadia, ¿eh? Bueno, no te recuperamos, Nadia, no te podemos escuchar. A ver, Nadia, te voy a mandar un mensajito de WhatsApp a ver si... Sí, hola. Ahí está, Nadia. Hola. Sí. Sí, perdón, no sé en qué momento se me cortó, estaba entusiasmada hablando. Al principio, muy al principio. Muy al principio. Cuando comentaste de Enrique Dussel que en las charlas te hablaba de lo que significaba la Complutense para él. Ahí bueno.
Dale, dale. Bueno, simplemente eso, que es un honor hoy compartir con ustedes, teniendo justamente ese dato no menor presente, ¿no?, que Enrique Dussel recordaba siempre con mucho cariño ese momento de su vida de joven estudiante, ¿no?, y que les decía que fue como su base para luego su recorrida al mundo, ¿no?, su primera recorrida al mundo. Bueno, voy a compartirles unas breves palabras porque también estaría bueno, como comentaba la colega Sisi, quizás luego poder hacer algún intercambio. Bueno, voy a compartirles lo que escribí para este momento. Bueno, Enrique Dussel es sin duda el filósofo más importante que ha dado Argentina y Latinoamérica en los últimos años. El compromiso, la coherencia y la lucidez de su obra han sido de los rasgos más comentados en las notas periodísticas que hace un mes se hacían eco de su fallecimiento. La magnitud y profundidad de su obra se despliegan en un abanico de temas que van desde la historia de la Iglesia latinoamericana, la ética, la pedagógica, la política y la estética, siempre desde enfoques geopolíticamente situados, es decir, partiendo de Latinoamérica para iniciar cualquier tipo de reflexión filosófica. Siempre reflexionando, como él la llamaba, desde la patria grande. Hacer filosofía es partir de la negatividad de un pueblo oprimido, nos dirá Dussel, marcando así un posicionamiento histórico en un movimiento filosófico que como fue el de la filosofía de la liberación, y que, tal como Dussel afirma, tiene características históricas inéditas, ¿no? Y de eso seguramente nos va a comentar el compañero Luciano Madoni. En los inicios de su recorrido por el mundo, ese que se le hizo pequeño pronto, sintió lo que era ser latinoamericano en España, cuando en el Archivo General de Indias de Sevilla pudo ver y reconocer las voces ancestrales amerindias negadas en nuestro propio relato histórico. Los y las protagonistas que habitaron desde siempre en nuestro territorio empezaban a tener rostros en las historias allí registradas. Cuestionó el origen helénico de la filosofía, postulando un origen semita que, lejos del elitismo sostenido por la sociedad griega, proponía la justicia ante el extranjero, el pobre, la mujer y el niño huérfano. La filosofía no podía ser más elitista, ni la justicia igualitaria, en el sentido acuñado por la Revolución Francesa, por ejemplo. Desde un abordaje ético y político latinoamericano, la prioridad siempre es ante todo el pobre, los oprimidos. Desde un abordaje dado, la justicia siempre será ante el excluido. Dado un sistema machista, por ejemplo, la justicia es ante la mujer. Dado un sistema adultocéntrico, la justicia será ante los jóvenes y las infancias. En un sistema capacitista, la justicia se dirimirá ante las personas con discapacidad. Es decir, la justicia es ante el hermano excluido por cualquier totalidad imperante o no es. Y esto implica salirse de la base de la igualdad construida por los discursos filosóficos y políticos modernos, al estilo del russoniano, que resultan inconsistentes al asumir la exclusión de muchos otros como parte del mismo proceso de su constitución. Es entonces cuando Emmanuel Levinas brinda tanto a Dussel como al movimiento de filósofos de la liberación de Argentina de los 70 las categorías principales para posicionarlos en un nuevo horizonte categorial situado desde Latinoamérica.
partiendo de la premisa que ante un sistema dado siempre habrá alguien excluido, porque el sistema perfecto no existe, Dussel dedicará su vida al enriquecimiento categorial de este esquema primero. Habrá excluidos de un sistema ético y político dado, y de esto tratará la filosofía, la ética y la política de la liberación. El origen es el entramado geopolítico que empieza a forjarse a partir de 1492, con el encubrimiento del otro como latinoamericano. De esta forma, la erótica latinoamericana problematiza los orígenes de la sociedad machista, visibilizando el hecho que el territorio y el cuerpo de las mujeres fue violentado en lo que conocemos como el origen del mestizaje. En este mismo proceso se impuso una cultura ajena como hegemónica a través de la violencia histórica de los diferentes colonialismos. Subyace, no obstante, una cultura excluida, originaria, que la cultura popular conserva y que en lo político la educación podrá visibilizar. Dussel trabajará este tema en la pedagógica latinoamericana. Sin profundizar en esta ocasión en las profundidades de su obra, quisiera afirmar que Enrique Dussel vivió su vida como una experiencia filosófica. Filosofía que puso en riesgo su vida cuando en octubre del 73 un comando de extrema derecha le puso una bomba en su casa en la ciudad de Mendoza. Luego de 2 años partirá al exilio, que terminó siendo permanente en la Ciudad de México. Es necesario tener esta historia presente para dimensionar y comprender que Dussel vivió la experiencia de la exterioridad de la que habló toda su vida. Como intelectual, intentaron eliminarlo, eliminando su vida. Estaba segundo en un listado de gente que iban a asesinar en las acciones persecutorias previas a lo que fue la dictadura cívico-militar de Argentina de 1976. Su exterioridad fue el exilio. Me fui porque no me trataron bien, contaba Enrique Dussel en una de nuestras últimas charlas, en las que solía recordar aquellos intentos fallidos de regresar a su país una vez restituida la democracia. Cuando al intentar a sus cátedras de ética, por ejemplo, las autoridades de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo declararon sus concursos desiertos, habiendo sido él el único postulante. Eligió siempre la periferia. Luego de sus primeros 10 años de estudio en diferentes universidades europeas, llegó en barco con Joana, su compañera de vida, a la Universidad Nacional del Chaco, ubicado en la provincia históricamente más pobre de Argentina. Lo eligió, claro está, porque a estas alturas de su joven vida, invitaciones y propuestas laborales en Europa y otras regiones del mundo nunca le faltaron. En el año 2015, como una reciente agrupación conformada bajo el pedido de Enrique Dussel de organizarnos desde esta perspectiva latinoamericana, logramos como Asociación de Filosofía y Liberación de Argentina que diera su primera conferencia en la AFRA, Asociación de Filosofía de la República Argentina. Y digo logramos porque hubo que insistir para lograr este espacio, para que Dussel sea reconocido en su país como ya lo era a lo largo y ancho del mundo. De más está decir que fue la conferencia más concurrida ese año, así como los simposios que estaban conformados por 64 ponencias distribuidas en 5 simposios, componentes en su mayoría nacionales. Este hecho que tomamos como histórico en lo que hace a la constitución del surgimiento y la restitución del pensamiento de la filosofía de la liberación en Argentina, tomando el legado que otros precursores ya venían llevando a cabo en Argentina.
Si algo sería importante decir, es quizás aquello que no dirán los buscadores electrónicos sobre Enrique Dussel, que siempre tuvo una conducta intachable como docente, como colega, como investigador, que tuvo una aguda sensibilidad para ver el mundo, poniendo como prioridad lo que ese mismo mundo desecha. Enrique Dussel, cuando decía pueblo, es porque siempre fue parte del pueblo. Sus reflexiones fueron parte de los momentos coyunturales de cualquier región latinoamericana en la que se lo convocase a tomar una postura ético-política. A decir alguna reflexión, algunas palabras. Quizás eso sea de lo que más extrañaremos en estos tiempos complejos que atraviesa nuestra querida Argentina. Sin embargo, su legado teórico, el recuerdo de su praxis transformadora y revolucionaria para muchos de los movimientos sociales que lo tomaron como base fundante, será el faro que nos guíe en las penumbras de las políticas totalitarias, venidas y por venir. Hacer visible y reconocer desde la ética a los nadies del mundo es de las funciones menos reconocidas. Sin embargo, es lo que hace que Enrique Dussel sea reconocido desde muchos rincones del planeta que ni siquiera conocemos. Como por ejemplo, que lo recordemos desde Comahue, donde brindó una de las últimas conferencias en noviembre del 2022 en el Centro Universidad Regional Zona Atlántica, el CURSA, en el 4º Congreso de Filosofía de la Liberación, que como Asociación de Filosofía y Liberación de Argentina tomamos a cargo como su legado. El camino recién empieza y aunque estos primeros pasos sean duros, sin el maestro, sus palabras resuenan cada vez que invade la nostalgia. Ahora les toca a ustedes, siempre nos decía. Muchas gracias. Gracias, querida compañera. Gracias, Nadia. Muy sentidas tus palabras y todavía nos cuesta, ¿no? Así que, y nos va a costar un tiempo. Bueno, te agradecemos. Vamos a cederle el espacio ahora a Luciano Madoni, compañero también de Argentina, de la Asociación de Filosofía de la Liberación de Argentina. Luciano es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín, profesor de Filosofía y de Ciencias de la Educación por el Centro de Estudios Salesiano de Buenos Aires. Es docente e investigador en el área de Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Nacional de Burlingame, en la Universidad Nacional de El Salvador. Es miembro del Instituto Juan Carlos Escanone de la Universidad de San Isidro, que es donde tenemos alojada nuestra diplomatura universitaria en Filosofía de la Liberación. Ha sido docente en muchas de las cortes de la diplomatura en Filosofía de la Liberación organizada por nuestra asociación, y entre sus publicaciones se destacan los libros, junto a Marcelo González, La explosión liberacionista en la filosofía latinoamericana, aportes iniciales de Enrique Dussel y Juan Carlos Escanone, 1964-1972. Y del texto, con Iván Ariel Fresia, Liberación, Sabiduría Popular y Gratuidad, una introducción a Juan Carlos Escanone, editado por Ediciones Siccus en el año 2021. Para nosotros es un privilegio, es un gusto siempre compartir un espacio con Luciano, un compañero a quien conocemos ya de hace tiempo y con quien también nos sentimos siempre muy a gusto charlar, dialogar, porque del intercambio siempre surgen algunas ideas que nos siguen impulsando a pensarnos y a seguir trabajando. Así que, Luciano, gracias por estar nuevamente en esta convocatoria y te cedemos el espacio. El gusto, el agradecimiento es mío, Federico, Sisi, Miguel, Antonio,
Nadia y todos los colegas que llevan adelante esta iniciativa. La verdad es una alegría compartir este espacio con tantos amigos. También veo aquí a Enrique y a otros. Y a nuevos amigos que este legado de Dussel va también entretejiendo con esta gran vocación que a lo largo de su vida he tenido ocasión de estudiar un poco desde sus orígenes. Decía, esta vocación de reunir, casi como una especie de una personalidad magnética, posterior a su muerte aún sigue cumpliendo. Celebro también justo y merecido reconocimiento, otro más, ya en algún momento habrá que hacer la lista y seguramente nos sorprenderemos, pero particularmente creo, hablo desde Argentina, particularmente decía, muy pertinente, hoy tal vez más que nunca. Dussel en más de una ocasión sugería con esa agudeza que lo caracterizaba, que había que leer su obra con el diario en la mano, con el periódico en la mano, ¿no? Y yo creo que hay que también hacer el reconocimiento y el homenaje con el periódico en la mano. Vivimos nosotros hoy en Argentina, particularmente estos días, tiempos de gran confusión entre la palabra libertad y la palabra liberación, confusión entre la necesidad y a veces apoyar justamente a quienes hacen de esa necesidad también su negocio. Y tiempos sobre todo en los que se pone en juego, se cuestiona, ya no implícita sino explícitamente, lo que podemos llamar, en lo que yo creo podría ser tranquilamente el gran desafío que tiene la filosofía de la liberación hoy, que es la justicia social. Insistir para, como dice Carlos Cushen, resistir en este concepto de justicia social. Hace unos pocos días, Martín Mitirieri, un amigo, me hizo una entrevista en uno de los medios de la universidad y me preguntaba a propósito de la relevancia de Dussel para nuestros días, para nuestros estudios. Y lo primero que me surgió es decir que efectivamente Dussel fue en nuestros días uno de los filósofos que diría encarnó el sentido original de la palabra filosofía, como aquel amor a la sabiduría, o como decía Emmanuel Levinas, uno de sus grandes inspiradores, sabiduría del amor, ¿no? Seguramente en el caso de Dussel habría que reformularla y llamar filosofía a la sabiduría para la liberación, como viene dicho al pasar en uno de sus libros. Y nosotros fuimos contemporáneos de esta sabiduría para la liberación. Les decía en la entrevista, yo recuerdo en mis primeros pasos en la formación filosófica que un muy buen profesor de filosofía antigua, apasionado, buscaba precisamente a nosotros, jóvenes, transmitirnos esa pasión y con acierto pedagógico decía, bueno, ustedes traten de imaginar, estar entre medio, estar como oyente de un diálogo, de un debate, de una charla entre Sócrates y Fedón, o entre Sócrates y el propio Platón. Bueno, yo creo que aquella suerte imaginaria, aquella especie de escenario ficticio en que pedagógicamente me ofrecían, con Dussel, esta generación, mi generación, tuvo la suerte de vivirlo en concreto, ya no en la imaginación. Es cierto que la comparación, ¿no? Sócrates, Dussel puede parecer a primera vista un poco exagerada, fruto del entusiasmo y la tristeza que nos provoca su muerte, pero me apoyo en una primera anécdota histórica. Ya Nadia recordaba que en octubre de 1973, el 2 de octubre de 1973, le pusieron a Dussel una bomba en su casa. Pero no fue solo la bomba y los efectos de la bomba, sino lo interesante fue el folleto, el panfleto que dejaron junto con la bomba. Según los archivos de los diarios de la época, ese panfleto decía apátrida y que envenena la mente de los jóvenes con el marxismo.
dos características, dos acusaciones muy parecidas, precisamente a los que en la vieja apología de Sócrates todos seguramente leímos alguna vez. Una crítica, una cuestión contra la patria, contra la nación, y el envenenamiento de los jóvenes. Por eso es que al día siguiente, está documentado, el propio Dussel toma aquella apología de Sócrates y da una clase haciendo un comentario de la apología de Sócrates en comparación con su vida, con su propia vida, sobre todo a la luz del atentado. Bueno, hasta aquí entonces el agradecimiento. Yo pensaba, en virtud del tiempo, más que leer, que no voy a llegar, poder compartir con ustedes algunas reflexiones que me generó el título con que Federico y toda la organización me convocó, que era Dussel en Argentina. Dussel en Argentina. Y yo creo que esa expresión de nuestro panel, Dussel en Argentina, puede hacer alusión a tres momentos, con claras diferencias entre sí, pero también pueden constituir, creo yo, una especie de óptica, una de las muchas ópticas de abordaje que la obra de Dussel admite, como todo verdadero pensador, por otra parte, ¿no? Muchas puertas de entrada. Esos tres momentos podrían ser, y perdonen un poco las fechas, pero el momento de su infancia, su adolescencia y su primera formación filosófica, es decir, desde su nacimiento, 1934, hasta su primer y larguísimo viaje a Europa, 1957. Es decir, del 34 al 57. Después de 10 largos años recorriendo Europa, como algo sugirió ya Nadia, su famosa experiencia en Nazaret, regresa a Argentina en 1967 hasta su exilio en 1975. Aquí tenemos entonces un segundo momento, ¿verdad? 67, 75. Y por último, un tercer momento, a partir de 1983, con la recuperación de de la democracia, que hoy festejamos 40 años, hasta, como comentaba Nadia, 2019, su última venida presencial, y de allí en adelante muchas participaciones virtuales. Les propongo, sobre todo de los dos primeros, que son tal vez los menos conocidos, 4 o 5 ideas pequeñas. Precisamente para este primer momento, les decía, hay que remontarse, hacer el esfuerzo de imaginarse a un joven Dussel con cabellos negros, no como estamos acostumbrados a verlo y reverlo en los videos, no precisamente de izquierda, muy cercano a personajes de los que luego estará muy lejano, pero ciertamente ya fraguando una personalidad, un talante filosófico que lo acompañará desde sus primeros años hasta los últimos, ¿no? Ese estilo tan caracterizado por el liderazgo, por el patos de radicalidad, diría yo, por ese tono rupturista que encontramos en sus primeros escritos. Federico decía en los entretelones ya en los primeros años de la década del 60. Es sabido que Dussel nace en un pueblito, por entonces tenía unos 5.000 habitantes, en La Paz, al centro oeste de Argentina, para los compañeros que nos escuchan de otros países, visto desde Argentina, pero visto desde América Latina al sur del Imperio Inca. Así que Dussel tiene ya desde el principio cierta cercanía, cierta familiaridad con esto que hoy llamamos el sur. Allí vive hasta sus primeros 6 años, pero presten atención, en todas él lo llama autopercepciones, es decir, en su autobiografía interpretada, siempre comienza por estos primeros 6 años, porque allí identifica el germinar de su sensibilidad por la gente, por el pueblo, y sobre todo por aquellos padecientes o sufrientes que su padre médico atendía.
los primeros 10 años de Dussel los pasa bajo lo que solemos llamar la década infame, es decir, aquella mezcla entre dictadores y falsas elecciones de corte sin duda restaurador, neoconservador. Lo cierto es que luego de un pequeño paso por Buenos Aires, Dussel vuelve a Mendoza, al centro de su provincia, y tiene experiencias fundamentales. Sería enorme la lista, solo me detengo en 3 de las que quiero luego retomar. Lo primero, diría, es su experiencia como militante cristiano. Es anterior a la filosofía, es anterior a la búsqueda estética de la que voy a hablar en un ratito. Él dice que ya a los 8 años empieza a participar de la Acción Católica, este movimiento reconocido internacionalmente, y habla de una conversión, y lo compara con aquella famosa conversión de Pablo, que después tanto va a retomar Dussel, ¿no?, a sus 16 años, con tonos místicos, diría, incluso heroicos, que van fraguando esta personalidad que les decía. Una segunda experiencia de andinismo muy fuerte, que él luego va a recordar con mucho cariño, y una tercera experiencia en la Escuela de Bellas Artes, a los 13 años. Esta experiencia inicial artística que vamos a reencontrar en probablemente lo que haya sido su último gran libro, La Estética de la Liberación. Fruto, combinación de estas 3 experiencias, diría yo, ingresa a los 18 años en la carrera de filosofía, con un dato interesante. Ya desde este momento, Dussel vive la filosofía como una práctica, no como una carrera en el peor de los sentidos de la palabra, como una profesión, reitero, en este sentido restringido, sino efectivamente como una práctica, como un modo de responder a aquellas experiencias que constituían a sus 18 años su ser. 3 características de su formación. Muy buen nivel. Lo subraya una y otra vez. Pienso, por ejemplo, en la pregunta que dejó abierta Miguel Enrique. ¿Qué hacemos con la formación clásica que todos tenemos y que seguimos impartiendo en nuestras universidades? Dussel resaltaba una y otra vez su conocimiento del griego, su conocimiento del latín. Es decir, que no había una especie de rechazo, sí de reorientación. Uso la misma expresión que el compañero antes. Estaba dominada la universidad en aquel entonces por lo que se llama la tercera escolástica. Fíjense que lejos estamos todavía del Dussel que conocemos. Y sin embargo, una tercera nota que sí, ya nos acerca al Dussel por todo conocidos, y es su apasionamiento por la ética. En los testimonios, incluso en los documentos, de los 5 años de la formación dusseliana en Mendoza, con lo que empezó Sisi, 4 repite el curso de ética, con quien será probablemente uno de sus primeros profesores, y luego, muy alejado ideológicamente, Guido Soaje Ramos. En esa misma instancia tiene una experiencia de militante estudiantil, juvenil muy fuerte, como delegado, como presidente del centro de estudiantes, incluso llega a estar preso unos días. Para la historia argentina, para la historia nacional, coinciden este tiempo del que les hablo con los 9 años de los 2 primeros mandatos, de los 2 primeros gobiernos de Juan Perón. Este primer Dussel, luego dirá pecado de infancia, este primer Dussel, todavía más cerca de lo que se llama también en otras partes del mundo la democracia cristiana, está en tensión con aquellos que vienen más bien en defensa del peronismo. Pero lo que sí hace y evita poner a Dussel en la vereda opuesta es su preocupación ya desde esta primera época de o por la democracia. Por eso,
la elección de su tema de doctorado, el bien común. Claro, el marco conceptual es el marco que tenía disponible. El marco que tenía disponible era la fundamentación filosófica del movimiento en el que Dussel estaba, que es la democracia cristiana, y por lo tanto Jacques Maritain, como el gran intelectual, que era capaz de conciliar tres cosas que en Dussel van a tomar rápidamente un cariz nuevo: su cristianismo, su preocupación por lo social, por lo político, y la filosofía. Ahora, la pregunta es, ¿por qué empezar desde tan atrás un homenaje? ¿Por qué remitirse a este pasado? Bueno, diría que en primer lugar, para resaltar, para poner sobre la mesa lo que yo creo una apuesta reflexiva, una tesis, en el sentido amplio de la expresión, una tesis dusseliana es que hay que prestar atención a las experiencias personales y comunitarias. O dicho de otra manera, leer la densidad metafísica, en sentido dusseliano, digamos, metafísica, es decir, que expresa un ámbito de la realidad de las experiencias. Después de 10 años y toda esa enorme lista que sí nos leyó resumidamente, el doctorado de aquí y el doctorado de allá, regresa a la Argentina y es el segundo momento de Dussel en la Argentina, 1967. En alguna de esas entrevistas, retrospectivamente, Dussel dirá que se tratan de los 7 años más productivos de su filosofía, de modo que ya es una indicación hermenéutica para prestarle atención filosófica. Su primer destino, como dijo Nadia, es una universidad en Chaco, la Universidad del Nordeste. Interesante porque el primer curso que da Dussel allí es una hipótesis para una historia de América Latina en la historia mundial. Es decir, que la preocupación primera aparece por el lugar histórico de América Latina. Sabemos, esto le viene de su formación, de los descubrimientos que va a tener en su formación. Pero al mismo tiempo, ya en ese mismo 67-68, cuando parecía que toda la potencia dusseliana quedaba reducido a esta pequeña universidad naciente, Dussel es llamado por el instituto, se llama IPLA, Instituto Pastoral Latinoamericano, porque Dussel es al mismo tiempo un enorme historiador de la Iglesia en América Latina. De modo que Dussel trabaja en lo pequeño, en las afueras de Argentina, y al mismo tiempo en toda América Latina. Esta, vamos a decir así, doble cara del trabajo territorial y al mismo tiempo del trabajo en toda América Latina, le da un conocimiento en primerísima persona de la realidad no solo nacional, que por entonces estábamos, para no ya sorpresa, otra vez en dictadura, sino de toda la América Latina. Hasta que, diría yo, y esta es un poco la hipótesis que junto con Marcelo González venimos desarrollando hace un tiempo, en 1971 explota su filosofía. La explosión liberacionista de su filosofía. Pero tenía ya entonces, como vimos, más de 10 años. No nace Dussel en el 71, ni menos la conciencia filosófica de Dussel. ¿Y por qué logra explotar esta filosofía de la liberación? Sintéticamente diría yo, por 3 cosas. Estoy aquí simplemente citando al propio Dussel. La primera es por el nacimiento y la asunción filosófica de la noción de dependencia y la teoría que en torno a ella van produciendo desde las ciencias sociales. Dussel manifiesta tomar contacto con esta categoría recién en 1969. Pero no se explica solo con eso, hay 2 elementos más. El segundo es su contacto, su noticia de Emmanuel Levinas. Gracias a la mediación de Juan Carlos Escanone, Dussel toma contacto con Levinas y va a decir, pisando sobre esta famosa frase kantiana,
que lo despertó del sueño ontológico. No es ya del sueño dogmático, sino del sueño ontológico que Heidegger, precisamente tan enemistado con Levinas, que Heidegger lo había atrapado. Y un tercer componente, quizás menos resaltado en los estudios, es que también para esta misma época, en 1970 particularmente, Dussel inicia estudios sistemáticos de la cuestión dialéctica. Un primer resultado de esto va a ser su libro, su librito, La dialéctica hegeliana, que se publicará unos años después. Creo que la combinación de estos tres componentes hacen explotar este sentido y desplazar a Dussel, y ya con esto, Federico, voy terminando así, podemos continuar con el diálogo, desplazar a Dussel, cambiarlo de proyecto. De su primer gran proyecto filosófico, que fue una ética ontológica, es decir, inspirado por Heidegger, buscando detrás de las éticas ónticas una ética ontológica que responda al ser de América Latina, Dussel pasa a una, así se titula su primer gran ética, para una ética de la liberación latinoamericana. Fíjense entonces que si el primer momento estaba encarnado en Mendoza, este segundo momento ya es latinoamericano. No tengo tiempo para profundizar, pero el tercer momento, el que se abre posterior al exilio, ya nos vamos a encontrar con un Dussel no solo mendocino, no solo latinoamericano, sino mundial, como ya se titula su segunda ética, la ética de la liberación, en la edad de la globalización y la exclusión. Gracias por su atención, disculpas las interrupciones, y quedo abierto entonces al diálogo con los colegas. Bien. Bueno, pues Federico, si quieres damos paso a unas preguntas, comentarios que quieran hacer, ¿vale? Bien, me parece. Bueno, en primer lugar, comentarles, pedirles las disculpas sobre lo acontecido. No es la primera vez, no, a nosotros sí es la primera vez que nos sucede esto, de que nos hackean o intervienen una sala. Creo que eso da cuenta, digamos, de lo molesto que puede ser para no sé quién, ¿sí? Una reunión en un marco académico de homenaje a un pensador del talante como Enrique Dussel, ¿no? Y que se tomen el atrevimiento, las molestias, ¿no? De generar tales interrupciones, ¿no? Que son agraviantes, ¿no? Pero que de alguna manera nos reafirman, nos confirman de que estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Noemí, te cedemos la palabra y abrimos el micrófono para intervenciones, consultas y diálogo. Sí, gracias. Sería interesante, me ha tocado en otras charlas así de este tipo, estas mismas situaciones. Digo, sería interesante hacer un estudio de por qué, porque no solamente nos sucede en Argentina, sino en otros países de Latinoamérica. ¿Cuál es el placer de la interrupción en este tipo de eventos? Quizás deberíamos empezar a analizarlo desde el punto de vista académico, el uso de estos espacios para la difusión de pornografía, es decir, empezar a analizar ese ser, que es lo que se plantea en esto. La otra vez también era una charla en relación a territorio y las filosofías de la liberación, que nos pasó exactamente lo mismo. Quería, aparte de eso, agradecerles excelentes las exposiciones. No vengo del área de la filosofía, pero creo que es sumamente interesante continuar con este planteamiento, y más en este nuevo mundo, y quizás Argentina en los últimos tiempos se ha incorporado
a este mundo con pensamientos fuertemente neoliberales, neoextractivistas, no sé cuál de todos los neos, que deberíamos volver a rescatar los pensamientos y los pensamientos latinoamericanos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ana, ¿tenés la palabra? Una cosa, yo tengo entendido, y no me acuerdo cuándo, fue que que Dussel vino a Mendoza para presentarse para una cátedra y no se la dieron, en plena democracia. ¿Alguno lo sabe, Luciano? Y después, con respecto a lo que vos pedís disculpas, ya estamos acostumbrados, por lo menos acá en Argentina, Katia Colmenares hace poco hizo y fue un desastre, hubo que cambiar todo. Sucede, no pidas disculpas, sucede. Pero bueno, me interesaría, Luciano, vos que estuviste la vez que se presentó y no le dieron la cátedra, se tuvo que volver a México. Eso. Muy amable, gracias Nadia, muy bueno lo que vos expusiste. Bien. Bueno, respondo yo, pero Nadia también, naturalmente. Bueno, yo creo que habría que distinguir ahí dos momentos, ¿sí? El primero es cuando Dussel regresa de Europa, ¿sí? Es cierto, como dice Nadia, que en algún sentido elige la Universidad del Nordeste, repito, recientemente creada por entonces, ¿sí? Pero ya ahí, a la vuelta de su formación europea, estamos en el 67, Ana, para que te ubiques un poco, ¿sí? Ahí ya, con un Dussel con 2 doctorados y una licenciatura en teología, tiene importantes problemas para insertarse en la Universidad Nacional de Cuyo. Con mucha prudencia, Dussel ha sugerido que era intencional, digamos, ¿no? Y que ahí habían declarado desierto su concurso. Se había presentado sobre todo a la cátedra de antropología y habían declarado desierto su concurso. Por una cuestión un poco fortuita, el profesor de ética por entonces se va a la Universidad de Córdoba, queda abierto a esa plaza y Dussel lo toma como profesor interino, es decir, tampoco un profesor concursado. Esa condición de profesor interino va a tener 2 consecuencias importantes. La primera es que casi un año antes de la última dictadura militar argentina, Dussel queda cesante de la universidad, precisamente por ser interino, es decir, bastaba con no renovarle el contrato. Técnicamente no es una expulsión, aunque se entiende que es una expulsión, ¿cierto? Pero también va a provocar que a la vuelta de la democracia, cuando Dussel pretenda retomar su cátedra, no lo puede hacer de nuevo por su condición de interino. Mientras que otros que habían logrado efectivamente, digamos, un concurso un poco más prolijo, sí lo pudieron hacer siempre vía judicial, es decir, no sin conflictos. Entonces habría como 2 momentos de rechazo, vamos a decirlo ahí, aunque los 2 tienen una raíz común, tensiones ideológicas al interior de la Universidad Nacional de Cuyo, en la que Dussel queda, como siempre, en una posición muy incómoda, porque no es, por un lado, no es digamos, como alguno de sus profesores, una persona de derecha, pero tampoco era una persona que estaba todavía en las izquierdas, de modo que quedaba un poco sin compañeros, vamos a decirlo así, ¿no? Al menos en mi reconstrucción, Ana, eso es lo que te podría compartir. Simplemente sumar, Luciano, nada, esto, ¿no? Cuando Dussel comentaba o nos contaba como estas experiencias, siempre nos mencionaba que lo paradójico es que estas mismas personas estaban sentadas en primera fila cuando le dieron en Cuyo su honoris causa, ¿no? Entonces, digo, bueno, estas vueltas de la historia y cómo, creo que por eso como Asociación de Filosofía y Liberación hemos apuntado fuertemente a los espacios
universitarios, porque realmente ha sido un espacio en donde Dussel fue muy desvalorizado, negado y maltratado en primera instancia también, ¿no? Pero bueno, nada, ahí cuando él recibía su honoris causa, como decía Luciano, uno de tantos que tuvo, bueno, en esa primera fila en Cuyo estaban los mismos que le negaron tener posibilidad de acceso a esta condición de un docente regular que seguramente lo hubiese podido dejar en Argentina, ¿no? Y no como un exiliado. Bien. Bueno, pues si me lo permiten, quisiera hacer 2 preguntas, creo que queda tiempo para ello. Serían para los miembros de la Asociación de Filosofía y Liberación, si por favor pudieran explicar un poco más sobre la labor social y política de la asociación y por supuesto de Dussel, pero también de la teología de la liberación, porque bueno, tenemos alguna información, pero quizá haya muchas más cosas que dar a conocer. Pienso, por ejemplo, en el papel de Ernesto Cardenal, ¿no? Que, bueno, yo creo que para términos sociales y políticos, yo creo que fue muy importante de retomar este personaje, pero supongo que hay mucho más, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es básicamente si pueden mencionar algunas de las, no sé, de las aportaciones sociales y políticas de la filosofía y de la teología de la liberación, y por otro lado también la aportación de Dussel en torno a la lectura de Marx, porque yo creo que también es la otra línea interpretativa que vale la pena rescatar, y que, pues bueno, si pudieran plantear brevemente cuáles serían esas aportaciones, se los agradecería mucho, ¿vale? Pues no sé quién de ustedes. Luciano, ¿querés arrancar vos con lo de la teología? Bien. Bueno, empiezo entonces, sí, de la última, de atrás para adelante. Respecto de Marx, ¿cierto? Los 2 momentos en los que yo más me detuve, uno podría decir que Dussel no es para nada marxista. Más aún, casi de memoria, 1971, el marxismo es ontológica, metafísicamente incompatible con la liberación. 1971. Aunque, por rigor a la verdad, ya para la misma época sí rescata un aspecto que después va a ser central, nuclear, que es lo que él llama el ateísmo. En 1972 escribe un artículo, a mi juicio, muy interesante, muy inteligente sobre todo, el ateísmo de los profetas y de Marx. En el contexto de una crítica, digamos, fuerte y de frente al marxismo, rescata este aspecto del ateísmo. Yo creo que eso en parte se explica por 2 motivos. El primero sería cierto desconocimiento del marxismo por parte de Marx en este primer momento, que probablemente tenga que ver también con el lugar que el marxismo ocupaba en la Academia Argentina a comienzos de los 70. De modo que resulta paradójico entonces aquella propaganda con la bomba, ¿cierto? Acusado por marxista cuando explícitamente, no digo rebuscadamente, explícitamente dice que no lo es. Pero en el exilio, por lo tanto ya saltamos al 75, Dussel hace algo muy característico que junto con otros nos gusta llamar una especie de renovación de agendas para mostrar la potencia de su filosofía de la liberación. ¿Qué significa esto? Que Dussel dice, ¿con quién hay que discutir? ¿Quién es aquí el que manda en la academia? ¿Cuál es la idea preponderante? Y cuando llega a México, esa idea preponderante en el 77 tiene un nombre y una corriente, Marx y el marxismo. De modo que del 76 en adelante, 77, se pone a estudiar sistemática y ordenadamente Marx, en alemán, gracias a su conocimiento, y ahí se vuelve uno de los, a mi juicio, más
interesantes y creativos marxistas o marxianos, como le gustaba llamarlo a él, latinoamericanos. ¿En qué consistiría, resumidamente, esa originalidad, esa creatividad? Diría que tiene que ver con rescatar el filón semita de Marx y hacer entonces de una categoría central del capital, de la economía política, que es trabajo vivo, interpretarla como exterioridad. Es decir, una especie de, como decía un poco Escanone, o por lo menos así me lo explicaba Escanone, un Marx leídos con ojos de Levinas. A partir de ahí, Dussel es entonces uno de los más férreos defensores de Marx, y una de las cosas donde él, en toda ocasión que podía, diferenciaba entonces sus primeros escritos sobre estos mexicanos. Hasta ahí entonces lo primero, sí. Respecto a lo segundo, de teología de la liberación. Perdón, ¿puedo acotar algo ahí, Sí, Luciano? Respecto de estas aportaciones, o sea, lo que Marx le ha aportado a este Dussel, ¿no?, que en términos, diríamos, de su producción literaria se ha condensado en estos 3 tomos de sus estudios, que le ha llevado prácticamente una década, son las tres obras, ¿no? Los comentarios a los Grundrisse, conocido, y el último Marx, ¿no? Digo esto porque cuando termina sus estudios y volviendo a esta clave hermenéutica que permanentemente nos recordaba Dussel, hay que leer a Dussel con el periódico en la mano, nos decía recientemente Luciano, es coincidente con las profundas crisis geopolíticas en torno a la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín, y ese proceso de crisis, de ese tipo de marxismo que Dussel criticaba, ¿no? Como el marxismo real, y decía, él nos lo solía decir, ¿no? Ahora es cuando el Marx va a ser liberado de esa mochila que tanto pesaba, ¿no? Y es cuando hay que hacer explotar la riqueza del pensamiento de Marx, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde debemos ubicar los estudios y la publicación, o el cierre de esa investigación y de esos estudios de Marx en alemán, con estos 3 tomos de Marx, ¿no? Luego continúa también, a propósito de esa reedición del 72, ¿no? Sobre un Marx leído desde Levinas, las metáforas teológicas de Marx, ¿no? Que es un texto que a mí en lo particular me gusta mucho, ¿no? Puesto que nos presenta un Marx ya que tiene como punto de partida ese núcleo ético, mítico, semita, ¿no?, que nos permite a América Latina fervientemente religioso, ¿no?, volver a releer y a reencontrarnos con este Marx, donde ya, digamos que las izquierdas latinoamericanas no habían explotado lo suficiente, y en eso creo que ha sido un nuclear aporte de la filosofía de Enrique Dussel, ¿no?, aun cuando sus lecturas generan, obviamente, discrepancias, generan polémicas, ¿no? Bien, perdón, Luciano, ¿no? Ahora con la de la teología. Muy breve porque estoy tomando mucho tiempo. Diría, sí, tu intuición es precisa. Efectivamente, Dussel es tanto fundador de la filosofía de la liberación como de la teología de la liberación. Dussel participa de los movimientos, porque en ambos casos fueron colectivos, de la filosofía y la teología de la liberación, lo que luego le va a llevar muchas críticas también por, vamos a decir así, acusaciones de superponer a veces los planos, los marcos epistemológicos. Yo mencionaba que para mí es un evento que explica por lo menos los movimientos de Dussel, este nombramiento, este trabajo de Dussel en el IPLA, Instituto de Pastoral Latinoamericano, como profesor de Historia de la Iglesia, porque su especialidad dentro de la teología es de la historia de la Iglesia
en América Latina. Habría que decir, Dussel es primero teólogo antes que teólogo de la liberación. Ya venía haciendo con estudios de teología en París, en su estancia europea. Entonces, en ese IPLA, que no es un instituto creado por Dussel, sino que es una dependencia del CELAM, ¿sí? Que ustedes en México también tienen algunos institutos. El CELAM es la reunión o la institucionalidad de la Iglesia en América Latina. Dussel toma contacto y amistad, no solo contacto, con muchos de los que luego serán los grandes referentes de la teología de la liberación. Sin duda Gustavo Gutiérrez, pero también sin duda Ernesto Cardenal y el hermano de Ernesto Cardenal también. En ese marco siempre Dussel, en mi entender, aportó tres cosas. Una fundamentación epistemológica de las categorías con las que usaba, que es algo típico que los filósofos suelen hacer cuando se cruzan con la teología. Su conocimiento de historia de la Iglesia, la fundación del CEILA, que sigue hasta el día de hoy, es un centro de estudios para la historia de la Iglesia, y yo diría una fuerte impronta ecuménica. El movimiento de la filosofía, de la teología de la liberación, perdón, fue desde el comienzo ecuménico. Basta nombrar a Rubén Alves, Pablo Richard y otros, ¿no? Y Dussel, como laico, cristiano y católico, ¿no?, fue uno, a mi entender, de los articuladores. Lo último, los principales reconocimientos de Dussel, llámense invitaciones, entrevistas, etc., están más vinculados, más asociados a su labor teológica que filosófica. Esto cambia radicalmente, aunque no tanto, pero bueno, cambia cuando pasa a México. Allí Dussel pone en otro lugar, no lo oculta, pero pone en otro lugar su cristianismo experiencial y su formación teológica, ¿no? Algún autor explicando esto dice, bueno, el exilio es en el México jacobino, entonces, bueno, la religión tenía otro lugar. Se me ocurre eso, sí, así como a primera vista. Muchas gracias. Por favor. Bien. Lo otro se los dejo, Federico. Bueno, Fede, bueno. Bueno, miren, desde la Asociación de Filosofía y Liberación, primero comentarles algunos datos históricos que son para nosotros con Federico siempre significativos para comentar. La impronta de esta línea, ¿no?, es que nos consideramos periféricas también, ¿no? Por ahí quienes iniciamos una coordinación fuerte, nunca estuvimos en las principales ciudades, provincias de Argentina, ¿no? De hecho, el compañero Fede estaba en el norte, en Jujuy. Yo actualmente, siempre viví en Neuquén, en la Patagonia Argentina, y en aquellos inicios estaba un compañero de Rosario, Santa Fe, Mendoza, perdón, Rosario. Y desde ahí es que empieza este primer grupo, como les decíamos, a intentar posicionar la filosofía de la liberación en una agenda en principio académica, pero también política, porque desde siempre fue nuestra intención trabajar con los gremios, con las agrupaciones de base, y allí empezamos un recorrido en donde, bueno, en nuestros congresos siempre fue prioridad, por ejemplo, que en alguna mesa central haya movimientos sociales, ¿no? Y todas estas elecciones no eran ni por ser políticamente correctos, es porque es el ABC de quien entiende la filosofía de la liberación, ¿no? Justamente dar la palabra a quienes viven lo que la filosofía toma como un tema, como experiencia vital, ¿no? Y en ese sentido cierro con algo, ¿no? Porque me hizo acordar en el 2014, en un congreso en Chiapas,
donde justamente salimos todos quienes ahí participamos con esta directiva del maestro Enrique de organizarnos a nivel nacional. Había una mesa muy compleja teóricamente, me acuerdo, sobre el mesianismo, ¿no? El mesianismo en la obra dusseliana, que es justamente donde trabaja estos temas, ¿no? Religiosos, metafísicos, teológicos, con una complejidad significativa. Y en eso se abren las preguntas y la primera que levanta la mano es una señora, ¿no? Que se había enterado por la radio de ese congreso en Chiapas, digo, también ubiquémoslo, espacial, políticamente, Chiapas 2014, el zapatismo ahí en su impronta de expansión muy cercana todavía, y la señora levanta su mano y dice, yo me enteré que había un congreso de filosofía y yo soy muy religiosa, dice, yo soy muy creyente y milito, no dijo milito, ¿no? Porque eso es una expresión muy argentina, pero y participo en las comunas barriales. Bueno, dio todo una significación de su propia vida y su propia intervención en el mundo desde su religiosidad. Entonces decía, yo quería saber qué tienen ustedes para decirme, para aportar. La verdad que el silencio que se hizo en la sala fue magnífico porque, digamos, ahí fue donde, muchos y muchas dijimos, a ver, acá esto es lo importante, a ver, más allá de los análisis que hagamos, lo importante, como bien lo remarcaba Luciano, desde la ética dusseliana es escuchar al otro y que desde su lugar interpele y ahí nos haga repensar, aunque tengamos que volver a foja cero y decir, a ver, ¿quién le dice algo a esta señora, a esta compañera, a esta transformadora desde su lugar del mundo, desde una filosofía de la liberación, ¿no? Entonces creo que esa es la impronta que ético y políticamente nos mueve, como la Asociación de Filosofía y Liberación, línea fundadora, digamos, ¿no? Porque también es cierto que y sobre todo ahora, una vez que el maestro ya no está, van a proliferar todas las asociaciones, las líneas, de hecho ya están en marcha, y somos esa línea fundadora, ¿no? Que, que todas nuestras acciones, desde diplomaturas universitarias, como una apuesta política también a que quien se forma en estos aspectos teóricos negados por la academia oficial, aquí y en cualquier lugar del extranjero, tenga una validación certificada que nos permita posicionarnos también en un ámbito académico desde lugares de igualdad también, ¿no? En lo que hace a legitimaciones formales también. Entonces, nuestro trabajo de diplomaturas, que ya vamos el año que viene a iniciar la 7ª cohorte. El año que viene tenemos nuestro 5º Congreso de Filosofía y Liberación. Son nuestros antecedentes en un trabajo social y político que hemos tomado como legado desde la filosofía de la liberación, que debemos ser honestos y honestas y decirlo, no solamente le pertenece a Enrique Dussel, ¿sí? Nosotros y nosotras como estudiosos y estudiosas, investigadores e investigadoras de la filosofía de la liberación, sabemos que es Enrique Dussel, pero es Juan Carlos Escanón, es Carlos Cullen, es Mario Casalla, es Dina Picotti, es Podetti, no me acuerdo, siempre se me olvida el nombre, y Luciano, la compañera que es de la... Amelia. Bueno, digo, es el grupo de la filosofía de la liberación. Rodolfo Kusch, también muy recuperado en este último tramo, Carlos Astrada, en fin. Hay un antecedente en este polo argentino, como lo llama el compañero Luciano Madoni, al cual también honramos y el cual también en cada una de nuestras acciones posicionamos, también tomando esta generosidad que siempre tuvo Enrique Dussel y que es otra de sus grandes características humanas. Estás muteada, Sisi.
estás muteada. No, activa tu micrófono porque no te escuchamos. Vale, perdón. Bien, pues decía que lamentablemente llevamos un poco cortos de tiempo y entonces, bueno, creo que le estamos robando espacio a Antonio, que queremos también escucharlo, sobre todo porque, bueno, es que realmente nos autorizó este espacio para compartir el interés que tenemos en la obra de Dussel. Y pues nada, Antonio, si nos haces el favor, por favor. Pues muchas gracias, Sisi. Para mí es un auténtico honor poder estar aquí en este homenaje tan merecido a la figura de Enrique Dussel. En primer lugar, desde luego, agradecerte a ti, Sisi, también a nuestro amigo Federico Roda, a los ponentes, Luciano Madoni, Nadia Heredia, Miguel Vázquez y a todas los que habéis asistido a esta reunión. Como se ha dicho ya en algún momento a lo largo de esta sesión, Enrique Dussel leyó su tesis en filosofía aquí en la Complutense y es lo mínimo que podíamos hacer, ¿no? Es acoger esta jornada de homenaje. Así que quiero sumarme a este merecidísimo homenaje con unas palabras que sobre todo quieren transmitir la gran admiración que por lo menos en este departamento que ahora desde hace un año pues, que dirijo, el Departamento de Filosofía y Sociedad, siento una gran admiración por la figura de Enrique Dussel, por su inmensa obra. Desde luego quiero expresar estas palabras en mi condición de director del Departamento de Filosofía y Sociedad, pero también como profesor y antiguo coordinador de un máster, de un magíster que tenemos en esta facultad, en la Facultad de Filosofía, de Pensamiento Español y Latinoamericano, que siempre ha prestado mucha importancia al pensamiento latinoamericano contemporáneo, porque obviamente, seguramente, compañeros, compañeras, algunas compañeras no estarán de acuerdo conmigo, pero creo que ahora la filosofía más interesante se hace en América, más interesante que en Europa. En la otra orilla del Atlántico creo que están sucediendo cosas más vivas y más interesantes, como en los últimos decenios puso de relieve la filosofía de la liberación. La verdad es que hace ya, diría yo, más de 2 décadas, cuando yo comenzaba mi experiencia como profesor, entonces era profesor de filosofía política, ahora estoy en otra área, en la área de estética, y por eso también me resulta muy satisfactorio que los últimos trabajos o de las últimas publicaciones de Enrique Dussel estuvieran dedicadas al campo de la estética. Bueno, cuando empezaba como profesor de filosofía política, las alumnas, los alumnos que realizaban estancias en Latinoamérica, cuando volvían, casi siempre, la mayoría de ellos volvían con ganas de trabajar en la ética, la política, la filosofía, en definitiva, de la liberación. En la filosofía que construye desde abajo, que se construye desde abajo, desde los más pobres, desde los indios americanos, la filosofía que denuncia la constitución de una subjetividad que domina a otra subjetividad. Sin duda, en todos estos alumnos, siempre la figura que tenían, se han dicho, y es así, obviamente es verdad, la filosofía de la liberación no solo es Enrique Dussel, pero reconozco que casi todas estas alumnos que volvían de Latinoamérica, sobre todo volvían con ganas de querer indagar, estudiar la obra de Enrique Dussel. Más adelante tuve ocasión de participar en la dirección de varios trabajos fin de máster dedicados a Enrique Dussel, especialmente recuerdo uno con mucho afecto porque aprendí mucho de la lectura. Como siempre, creo que somos más los profesores que los alumnos los que aprenden de estos trabajos de fin de máster. Era un trabajo de fin de máster dedicado a la influencia de Levinas en Enrique Dussel. Entonces pude comprender, ¿no?, la inteligente, la enriquecedora lectura que hizo Enrique Dussel de Levinas y esa decisiva implicación que suponía sustituir, en cierto modo, el otro levinasiano por el pauper, por el pobre.
También me gustaría, antes de cerrar esta brevísima intervención, contar una breve anécdota de mi encuentro en Ciudad de México con Enrique Dussel hace unos años. Acompañaba al decano, entonces, Rafael Orden, de la Facultad de Filosofía, de aquí de la Complutense. Entonces yo era vicedecano de doctorado e investigación. Habíamos quedado en la Facultad de Filosofía de la UNAM para presentar nuestro proyecto de filosofía española y también latinoamericana. Y mientras esperábamos a los colegas mexicanos, nos encontramos, y de forma azarosa, con una clase muy concurrida. Enseguida descubrimos que esa multitudinaria clase era una clase que estaba impartiendo Enrique Dussel y que era seguida casi con, diría, casi con devoción por las alumnas y los alumnos. Después, un poco después, esa misma tarde, los compañeros de la UNAM nos presentaron a Enrique Dussel y este nos recordó con afecto la época en la que se había doctorado en filosofía por la Complutense, aunque es verdad que en aquel día nos dijo que era sobre autores como Maritain, en controversia con Charles de Koninck, que ya no le interesaban realmente demasiado, o no tanto como obviamente pues, en aquellos años, los años 50, pues habían supuesto pues, años de dedicación y de estudio. La verdad es que aquella tarde Enrique Dussel se mostró con nosotros muy simpático, encantador, y enseguida le invitamos para que viniera a nuestra facultad. Un poco después llegó la pandemia y este proyecto se diluyó, cuyo en el fondo el objetivo de que viniera a la Complutense Enrique Dussel era elaborar un libro con las colegas que estuvieran aquí en la Complutense interesados en la obra de Enrique Dussel. Y además pretendíamos que ese libro acabara con un apéndice en el que Enrique Dussel se hiciera eco de nuestros comentarios. Al final no pudo ser. Pero desde luego creo que todavía sigue siendo nuestro objetivo que nuestros estudiantes y colegas lean sus obras y estudien su pensamiento. Es verdad que en nuestro departamento la relación con la obra de Dussel no podía ser de otra manera. Sobre todo ha tenido lugar en el contexto del diálogo que hemos mantenido con las colegas latinoamericanos que trabajan en los estudios poscoloniales o decoloniales y especialmente trabajan en la necesaria crítica al occidentalismo y eurocentrismo. Por poner un ejemplo que puedan ver, ¿no? Que siempre que con los colegas latinoamericanos hay una discusión viva sobre problemas contemporáneos, pues no es raro que aparezca el nombre, la figura de Enrique Dussel. No hace muchos años, hace unos años, con motivo de unas jornadas de discusión con el filósofo colombiano y Foucaultiano Santiago Castro Gómez, al final estábamos comentando algunos de sus libros, pero el debate acabó escorándose, centrándose en las diferencias entre Enrique Dussel y Ernesto Laclau. Ya que al final estábamos convencidos, el propio Santiago, de que los dos grandes pensadores latinoamericanos del final del siglo XX y comienzos del XXI, sin duda eran ellos, Enrique Dussel y Ernesto Laclau. Los filósofos que además, como sabemos, han construido su obra teniendo muy presente las experiencias políticas de América Latina. A diferencia de muchos filósofos de la izquierda radical europea, Dussel y Laclau lo que han tenido el mérito de inspirarse en las experiencias latinoamericanas para demostrar que una política emancipadora, por ejemplo, que era uno de los temas que ahí debatimos, no podía prescindir de las instituciones representativas. Por decir, estoy recordando aquella jornada que me pareció tan productiva, al final, insisto, terminó escorándose la discusión hacia cómo debíamos pensar una política emancipadora y en dos vías distintas que se presentaban, que era la que proponía Enrique Dussel con su política de la liberación y la vía populista de Ernesto Laclau. En primer lugar, creo, si no recuerdo mal, que empezamos a discutir y fue una discusión muy animada sobre la cuestión de si
debemos considerar la existencia o la persistencia a la hora de plantearnos una política, insisto, emancipadora, la persistencia de criterios normativos que permitan evaluar si los intereses defendidos por la comunidad política, esos intereses se vinculan realmente con el consenso de la potencia originaria, que es la potencia, el poder del pueblo. Esto es si la universalidad de la política depende, en el fondo, como yo creo que es así, que es lo que en el fondo tenía en mente Dussel, dependen de la ética, de unos principios universales, que en conexión quizá con la tradición justnaturalista son ajenos a la conflictiva política real. En esta discusión, desde luego, la posición de Dussel chocaba con un pensamiento como el de nuestro amigo colombiano, el Foucaultiano Castro Gómez, que afirmaba la inevitabilidad del conflicto. Después, y no insisto más en esta cuestión, nuestra conversación, que tenía al filósofo de la liberación, Enrique Dussel, como uno de sus centros, se detuvo en la cuestión de si toda política ha de pasar por la delegación del poder, esto es, por el poder obediencial o por el mandar obedeciendo, que hace unos años, como sabemos, se convirtió en el lema adoptado por los zapatistas. En relación con este tema, la posición de Dussel, lo sabemos, nos parecía, por lo menos a nosotros, nos parecía mucho más democrática que la de Laclau, con su defensa de un significante vacío que, a mi juicio, no es más que otra manera de referirse al representante existencial o soberano. Dussel, por el contrario, se aproximaba más a la idea que tenemos del representante como un agente que, además de obedecer a la comunidad dotada de potencia originaria, debe ajustarse a aquellos criterios normativos a los que antes me refería, que garantizan el carácter democrático del dominio político. Bueno, esto era simplemente un ejemplo que lo tengo de una discusión muy viva y que la tengo muy presente, de cómo en nuestras discusiones, en nuestras reflexiones, en nuestros seminarios de ética, de filosofía política, Dussel siempre ha estado muy presente. Para terminar, solo quiero reiterar nuestra admiración, nuestra profunda admiración sobre la figura, nuestra profunda admiración que nos merece la figura, la obra de Enrique Dussel, y también quiero expresar nuestro compromiso, desde aquí, nuestro modesto compromiso académico, al fin y al cabo, con este filósofo tan relevante que es Enrique Dussel. En realidad, este compromiso es triple en el sentido de que consideramos que tenemos el deber, en primer lugar, de dar a conocer a nuestros estudiantes, dar a conocer sus obras, su pensamiento. En segundo lugar, el compromiso, el deber de retomar o de continuar el camino de emancipación, de liberación y crítica del eurocentrismo, del occidentalismo, que es tan relevante a la hora de pensar la política y la filosofía de la liberación. Y por último, también el compromiso, el deber de analizar, desde luego, de analizar con profundidad, con atención, su pensamiento y difundir su obra. Nos entristece, desde luego, mucho ya no poder contar con su magisterio, pero al menos, desde luego, nos queda su inmensa obra. Y nuestro deber, consideramos, que es mantener vivo este legado. Y, desde luego, podéis contar con nuestra ayuda desde esta orilla del Atlántico, desde el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por haber colaborado, por haber ofrecido estas magníficas ponencias y este interesantísimo diálogo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio, Federico, Miguel Vázquez, a todos. Muchísimas gracias. La verdad es que, pues creo que, bueno, requeriría mucho más tiempo para hablar de la obra de Dussel, pero por el momento creo que hemos cumplido el cometido. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y será entonces hacia un próximo encuentro. ¿Está?
así que nos queda mucho tramo por recorrer y espero que podamos tener nuevamente otra oportunidad para encontrarnos y seguir acompañándonos en estos procesos de emancipación. Hasta la próxima entonces y muchas gracias a las autoridades de la Complutense por este espacio, a la Asociación de Filosofía también por haber provocado este encuentro. Gracias, Sisi. Gracias, Nadia. Gracias, Luciana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.